Cero. Bienvenidos amigos una vez más a su programa El Doctor Cinema. Este día tenemos un invitado bastante especial, es de Ecuador. Él ha trabajado en varias producciones, en una cantidad bastante grande de producciones. Entre ellas ha trabajado también, por ejemplo, con Enchufe TV, ha sido director de producciones propias y lo que más nos llama la atención es la temática que ronda en todas estas producciones, que mayormente son de temáticas de indígenas, mayormente son temáticas con lengua, la segunda lengua oficial del Ecuador, el quichua, ¿no? Entonces es bastante bello el arte que ellos están haciendo y sobre todo la propuesta estética y teórica que hay detrás de todos estos cortometrajes, mediometrajes y demás que han desarrollado durante todo este tiempo, ¿no? Él es Segundo Fueres, también conocido como Pintu Fueres, ¿no? Te damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Segundo? Buenas noches, muchas gracias por este espacio. Estamos bien encerrados aquí, como todo el mundo, por la enfermedad. Pero saludable, que es lo importante. Sí. Yo voy a hacer unas preguntas que te tengo un poquito preparadas. ¿Qué hacías cuando estabas en Enchufe TV? Cuando estuve en Enchufe TV fue como en el año 2014. Rodamos toda la temporada 2014 de los sketches. Yo era como una especie de un best boy. Era asistente de fotografía, era el gaffer, era también microfonista al mismo tiempo. Entonces estuve ahí en todo lo que se necesitaba prácticamente, porque en esos tiempos Enchufe TV como empresa uno crecía mucho y el equipo de producción era reducido también. Y cuando estaban en esa época de que no se conocía mucho, ¿cuáles eran las aspiraciones, las ilusiones? ¿Sabían cuál era el impacto que iban a tener después? ¿O anhelaban algo así más o menos? Sí, cuando yo estuve ya había tenido un impacto, sobre todo en las televisoras, por ejemplo, ya se estaba como retransmitiendo también, entonces ya había un camino creado, digámoslo así. Ellos son también mis compañeros de la escuela, entonces sí nos conocíamos y también sabía por qué empezaron, cómo lo empezaron. Ujú. Eh, Ahora es otra cosa, ¿no? Pero en ese tiempo todavía se hacía con la voluntad y el esfuerzo de cada uno y el objetivo conjunto de todos de querer lograr algo, ¿no? Yo tengo conocimiento de que estás trabajando en una película animada y también tienes varios proyectos en quechua, en quechua, no estoy muy seguro, discúlpame si es que me equivoco. ¿De qué se tratan esos proyectos? Cuéntanos un poco. Sí, es Quichua en Ecuador, Quechua es en Perú, ajá. Sí, ahorita estoy justamente, atrás está una pantalla en la que estoy postproduciendo una película mixta, ¿no? Es acción real combinada con efectos especiales animados en stop motion. Entonces, son personajes mágicos que interactúan con el personaje principal y integrados en postproducción. Entonces, es un trabajo súper complicado económicamente hablando y también por el tiempo y por el conocimiento mismo, ¿no? El presupuesto también. Un proyecto que me ha tocado como Enchufe TV, ser como un todólogo prácticamente. Yo mismo escribí, luego yo mismo estar dirigiendo y yo mismo estar también planificando cómo hago los efectos especiales, ¿no? Aquí es como súper complejo, sobre todo acá en la comunidad, tener personas que también tengan ese conocimiento y me puedan ayudar. Podría tener ese tipo de personas, pero pues el presupuesto no me permite contratar y traer a alguien. Claro. Voy a hacer una pausita pequeña para recordarle al público que nos está viendo que nos puede hacer preguntas a través de la página de Facebook para Segundo, ¿no? Como ven, el cine en las comunidades a las ¿cómo ven las personas a las que apuntan a llegar a estas comunidades el cine con tus películas? ¿Lo ven en salas? ¿Lo ven cómo es el medio que lo ven? Sí, mi objetivo principal desde que inicié el mundo del audiovisual siempre fue llevar nuestras historias y darnos a conocer a todo el mundo, ¿no? No quedarnos en la comunidad como siempre se ha vivido, porque abrirnos hacia el mundo exterior con nuestras costumbres, con todo lo que somos, nuestra forma de vida, creo que nos permite
a que el mundo se vuelva más equilibrado y que no haya demasiados problemas, por ejemplo, de racismo. El racismo existe porque cada grupo mantiene y conserva su cultura y no lo comparte. Cuando no lo comparto hay un desconocimiento desde el otro lado y por ende hay un recelo también y surge el racismo. Entonces, mi objetivo principal siempre ha sido como llevar mi esencia, digámoslo así, las historias de acá y llevarlo al mundo. Y por eso también inclusive he tenido como ese sueño de, en este caso estoy empezando con una película de fantasía con efectos visuales, lo que no se ha hecho por el mismo, por la misma complejidad de hacer, ¿no? El proceso, todo el proceso que lleva a hacer con efectos especiales y en quichua, una historia quichua y el dinero, ¿no? Entonces no se ha hecho y pues yo quiero de alguna manera, de manera más rústica del mundo, pero lograr eso y también llegar a todo el público, a los niños sobre todo, porque los niños creo que son la nueva generación que pueden cambiar el mundo. Eh, ¿Cuál es tu objetivo como cineasta? Más o menos, ¿cómo financias también tus proyectos para alcanzar ese objetivo? Es bastante complicado, sabiendo que los colegas que tienen un camino ya construido, que están logrando éxitos, ellos manejan presupuestos súper grandes y uno que está empezando como todo el mundo y querer hacer estas películas que realmente son complejas para un presupuesto que es nulo, es bastante complicado, ¿no? Entonces, mi manera de rodar ha sido, yo lo estoy como definiendo un cine familiar. Toda mi familia se involucra. Yo de alguna manera soy el que les coordina y les enseña cada departamento cómo funciona el arte, todo, para que ellos me puedan apoyar y de esa manera poder rodarla, porque si yo esperara grabar con todos los departamentos, contratando a profesionales que tienen mucha experiencia, que obviamente para el proyecto sería súper bueno, pero el presupuesto no me permite, entonces me toca hacer de esa manera y yo me financio de esa manera. Entonces mis familiares son un pilar fundamental como una inversión de mano de obra y económica, ¿no? Porque ellos en casi la mayoría no me cobran. Ellos me están apoyando, son parte del proyecto y la película es parte de ellos también. ¿Tú grabas en Otavalo, en Quito, en dónde? En Otavalo. Esta película que estoy terminando es 100% en la comunidad, en una comunidad, ni siquiera en la ciudad, en la comunidad, acá en Otavalo. Pude contar con un par de personas que vinieron de Quito para ayudarme técnicamente y se hace como una convivencia comunitaria también, ¿no? Segundo, de repente me estoy adelantando como los locos, pero por mi parte yo voy a hacer toda la gestión posible porque estudiantes de la Católica te apoyen en esos proyectos de largometrajes, que creo que esa mano de obra te vendría bien para ti, ¿no? Si es que nos permites, que sería una Claro. cosa interesantísima ahí, fusionar ahí esfuerzos y apoyar ese arte que es tan bello, ¿no? El trabajo que tú estás haciendo. Yo lo he visto y yo doy fe de que es un arte que es bastante, bastante bello, sobre todo este proyecto que tenías de las comidas tradicionales, eso me parece bastante interesante, ¿no? Entonces, por si acaso, lo que me comentas tampoco me parece que no eres ni la primera ni la última persona en hacer esto de sacar presupuesto, de ver cómo financias. Hay un libro incluso de eso de Robert Rodríguez, que hace la película en Merachi y habla de toda esa experiencia, de lo que creo que es una experiencia bastante bella y bastante emprendedora. Yo sé, conozco que... a ver, no, espérate, tengo otra antes de esa. ¿Cómo es tu proceso para hacer una historia? Más o menos, ¿de dónde partes cuando empiezas a escribir algo? Sí, la mayoría de las historias, yo siempre digo, uno tiene que ser sincero para contar las cosas. Uno no puede contar de algo que uno nunca ha vivido de algo que uno no está rodeado y sabe cómo funcionan las cosas. Eh, y pues uno cuenta desde adentro para afuera, ¿no? Si soy sincero y intento mostrar al mundo todo el conflicto que yo vivo, que tal vez cuando se escriba el guión piense, pero eso no me van a entender los demás, pero yo soy sincero con mis complejidades, con mis conflictos, creo que eso se vuelve
universal también y se puede contar al mundo también. Entonces nacen prácticamente de mi alrededor, de mis experiencias, en este caso desde mi niñez van recorriendo las historias. Esta que estoy contando es una combinación entre una experiencia de mi niñez y también las palabras de las historias orales que me han contado mis padres. Mis padres ya están muertos, entonces también ha sido como un objetivo súper importante de preservar las historias, las palabras de mis padres, que a través del cine de alguna manera ellos sigan viviendo, ¿no? Que ellos sigan siendo inmortales. Esas historias que me contaron también puedan conocer las demás personas. Esta visión de inmortalidad a través del cine creo que también es parte de tu cultura sí, ¿no? Sí, 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 totalmente. Y justo, y ahora que vivimos en tiempos súper digitalizados, virtualizados, pienso que este es un buen momento para aprovechar esto y circularlo al mundo, ¿no? Y que eso se inmortalicen también de alguna manera. Porque ahora con la nueva generación, los niños ya no tienen esa oportunidad de escuchar a los abuelitos, a los papás contar historias para dar valores, principios de la vida, ¿no? Ahora todo el tiempo estamos clavados en el celular, individualizados. Entonces, qué mejor aprovechar el mismo medio de los celulares, de las redes, para introducir también esas historias. Tengo conocimiento de que has ganado varias ocasiones los fondos concursables del ICA, del Instituto de Cine y Creación Audiovisual, o no sé si me equivoco con eso de acá. A tu criterio, ¿qué debe tener un proyecto para hacerlo atractivo para este tipo de ayudas? Eh, o sea, siendo sincero, a veces creo que es una especie de suerte también, ¿no? Y sí, una especie de lo que está pasando en ese momento, qué personas están ahí como jurados. De repente a una persona del jurado le gustó el proyecto y puede ser. Pero en general yo creo que primero sí, vuelvo a insistir que tenemos que ser sinceros con los conflictos, no intentar contar algo que no conocemos profundamente, ¿no? Cuando las historias son sinceras, creo que tiene un potencial y también intentar no contar las mismas cosas que ya todo el mundo está contando. Eh, y con eso, pues, volvemos a lo sincero. Yo soy sincero, cuento mis cosas, no, yo sé que las otras personas tal vez estén contando algo parecido, pero no es lo mismo. Sá- Eh, sá- Sácame una duda. En Otavalo, como municipalidad, o sea, creo que es Otavalo, ¿no? ¿Tienen una especie de apoyo a este tipo de arte? O sea, sería buenísimo que lo tengan. No sé si tienen este apoyo. no, realmente a mi persona ha sido súper complicado lograr ese acuerdo, ese vínculo, ¿no? He intentado buscar, pero siempre me han negado, pues, lastimosamente. Ujú. Y ojalá nosotros seguir haciendo estas películas y logrando reconocimientos, tal vez motivemos a estas instituciones públicas que en las siguientes generaciones empiecen a apoyarnos, porque por ejemplo, te cuento de mi experiencia. Yo para esta película mismo busqué presupuesto por todos lados y obviamente estaban ahí el primerito, los municipios, las instituciones cercanas. Para ellos siempre era como que el cine no les retribuía socialmente. Para ellos no era tan importante. Pensaban que el cine no ayudaba a la sociedad. ¿De qué manera ayuda el cine si no simplemente gastan, no? Pero yo digo, Otavalo, yo estoy mostrando un cortometraje hecho en Otavalo con un idioma rescatando y en otros países lo adoran, les gusta y gracias a eso empiezan a conocer, Otavalo y Quichua y empiezan a preguntarse y empiezan a investigar. Ujú. Y eso yo creo que es un logro, pero eso no lo reconocían. Ojalá en estos tiempos empiecen a reconocer. Claro, ojalá, o sea, casi que esto es un llamado de atención a todas las autoridades de gobierno, ya como cosa personal, no necesariamente de voz de la universidad que está diciendo, es necesario que las autoridades de cada provincia o cada ciudad tengan un presupuesto que se dedique para inversión al cine en ese sentido, porque yo creo que tú ves Cannes, tiene un presupuesto y esa es una inversión que atrae, que el retorno de la inversión al final de todo lo que invierte cada dólar es mucho más de lo que gastan y tienes el festival, todo festival que tú hagas, creo que de cine, de música, de artes,
tiene una retribución bastante grande, te posiciona como ciudad, te posiciona como país, esa vaina así, no entiendo por qué todavía no se hace Exacto, así. exacto, porque eso también es una llave para atraer el turismo, por ejemplo. En Otavalo, por ejemplo, a mí me he ido a China o cualquier otro país, dice, hay personas que ya conocen, pero en lugares que dicen, ahora sí voy a irme. ¿Qué más hay? En la película me muestras un paisaje hermoso, quiero ir a conocer eso. Empiezan y eso genera también como otros espacios de comercio, ¿no? Claro. Y creo que sobre todo la cultura indígena es bastante atrayente para la gente extranjera, ¿no? Entonces, cuando yo veo una vaina así en el Festival de Cannes, yo digo, puchica, eso existe en verdad en este planeta, o sea, vamos a ese lugar. Entonces, esa vaina así es, no entiendo por qué no se hace ese tipo de festivales o se invierte esa, me parece de lobos que no se invierte eso ahí, ¿no? Sí. Este, ¿qué consejo le darías a alguien de una comunidad de Ecuador? No sé si igual que la tuya, de repente otra comunidad, puede ser afro, puede ser cualquier comunidad, que también quiere hacer cine, pero ve muchos obstáculos en su camino. Te cuento esto porque en la universidad también tenemos a varias personas que vienen de diferentes provincias, ¿no? Y tienen de diferentes también identidades ahí. ¿Qué consejo les darías? Eh, de principio no les voy a mentir, este camino ha sido súper complejo, sobre todo en nuestro país es bastante difícil y también queriendo llegar a los niveles que los otros tienen, ¿no? Intentar contar nuestras historias en los mismos niveles que yo, que sé, a mí me encantan las películas fantásticas de fantasía, me gustaría llegar a producir como Guillermo del Toro o no sé, pero es bastante complicado. La única manera de seguir y lograr construir este camino y que en el futuro quizá empiecen a apoyarnos es seguir haciendo, es seguir demostrando al mundo que sí podemos hacer. No importa que no tengas dinero, si no tienes dinero, apóyate por lo menos en tu familia, enséñales. Si tú sabes, aprendiste algo en tu universidad, enséñales a tus hermanos, a tus hermanas, a tu mamá, ponles a actuar y empieza a hacer desde cortos chiquitos, aunque sea un corto de 1 minuto. Ahora es un poco más fácil porque todo el mundo tiene un celular y con un celular se puede filmar. Ya no es esa limitante de que ahora no tengo cámara, no tengo dinero para comprar una cámara. Antes lo era, pero ahora con el celular ya se puede hacer. Entonces, esa sería como seguir haciendo, inclusive si no tienes plata para estudiar, tienes que seguir haciendo. Un carpintero se hace un maestro carpintero porque todos los días está ahí haciendo, trabajando con la madera. Entonces, si quieres ser un cineasta, tienes que estar haciendo todos los días, dedicado a eso, filmando, filmando, y con tantos errores tú vas a darte cuenta y vas a aprender y vas a mejorar. Si no te lanzas a hacer, nunca vas a pasar y nunca vas a lograr, ¿no? Me encanta lo que dices porque sobre todo eso de Guillermo el Toro, creo que el imaginario de Guillermo el Toro va bastante en la línea del imaginario de las leyendas que ustedes tienen dentro de sus tradiciones y demás, ¿no? Pienso el Diablo Uma y todas esas cosas o sea, son cosas de bastante Guillermo el Toro. Todavía no entiendo por qué todavía no hay una película en ese tipo de cosas y me parece que quieras hacerlo, me parece que más gente debería apoyarte en estas cosas y no entiendo por qué no hay todavía. Este, ¿Te parece bien si pasamos a las preguntas del público, ya? Tengo algunas preguntas por aquí. Claro, Dice de eh, una. Alejandro Quevedo, dice, contrátame a mí, yo soy guionista y DF. Saludos segundos, espero poder ver tus largometrajes. Véngase a trabajar. En esta cuarentena me propuse ver mínimo una película diaria. Bueno, no es pregunta, es más comentario, ¿no? Por acá en teléfono tengo otras preguntas. Me dicen que nos cuentes un poco más acerca de los proyectos de, estos de lo que te comentaba hace un ratito de las comidas. ¿Cómo es eso ahí? Sí, lo de las comidas es un proyecto de videos, series, no sé cómo se puede decir. Sí, series para red, ¿no? Para YouTube. Entonces, justamente por el mismo limitante que existe para entrar en los cines, ahora tenemos esta herramienta de las redes sociales. El YouTube es un medio súper bueno para promocionar tus trabajos y pues con mi objetivo de dar a conocer al mundo ha sido eso, mi objetivo. Entonces empecé a hacer capítulos en cada capítulo
que dura más o menos como 10 minutos y en eso les muestro desde cómo cosechas el producto para cocinar y lograr tener esa comida, ¿no? Y en esta serie yo no lo hago muy técnico, muy sistemático, como muy guionizado, porque quiero justamente a través de esto transmitir también lo que se vive, la esencia dentro de una comunidad. Entonces no quiero solamente por el ritmo que tiene que tener como una serie, como si fuera una serie de comidas para televisión, por ser acelerado, pierdan cosas, ¿no? Paisajes, como momentos de respirar. Entonces, con esa libertad, pues decidí lanzarlo en YouTube y también sobre otras cosas, ¿no? Sobre algunas historias chiquitas como leyendas que también tengo ahí que se llama Lluvia de Ideas. Ahorita estoy produciendo sobre plantas medicinales también. Eso, y también me gustaría, ahorita ya tengo como un guión para una película 100% stop motion, ¿no? Un largometraje en stop motion que también lo apliqué al ICA. Esperemos qué pasa. Entonces, qué chévere. eso. Suerte. La última pregunta que tengo acá, que me estás mandando por mensaje también, es ¿cómo se refleja la cosmovisión indígena en el cine, en tus proyectos, supongo, en el audiovisual? Sí, creo que la cosmovisión indígena y no indígena, en la manera que tú en México, en Estados Unidos, en Canadá, en Corea, en cualquier país que tú hagas y lo cuentes desde tu entorno, ahí siempre va a estar presente. Desde la forma de hablar, los tics pequeños, unas palabras que solo en ese país se hablan, cositas así, las comidas que uses dentro de la película, el vestuario, el idioma, ahí está transmitiéndose. Lo importante es hacerlo y mostrarlo al mundo. Esa ha sido como una debilidad aquí en nuestra comunidad sobre todo y en muchas de las comunidades indígenas que no conoce porque nadie está haciendo y nadie está interesado en lanzarlo al mundo. Hay muchos productos documentales que se hacen en la comunidad y se piensa mostrar a la comunidad y quedan ahí, no salen más, entonces sigue ahí apagado. Y yo sé que hay muchos colegas, muchos compañeros realizadores indígenas piensan que lo que se hace en la comunidad tiene que ser para la comunidad y tiene que quedarse para la comunidad. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero yo creo que aparte de hacer todo eso, también es necesario mostrarle al mundo, llevarlo a otros países, que conozcan ellos y que tengan conciencia de que existimos, de que existen estas cosas, de estas tradiciones, de esta cultura. Listo, esa era la última pregunta que me hicieron. ¿Quieres dar un último mensaje a todas las personas que nos están viendo para ya con esto sí despedirnos? Sí, lo único que diría es que aquí en Ecuador necesitamos que muchas personas empecemos a hacer mucho cine. Yo sé que hay una teoría de que no hagas cine si tu película va a ser mala o tu guión es malo, pero si no lo haces nunca lo vamos a hacer. Hay muchos guiones que tienen ese miedo, tienen un guión, dicen, es que mi guión falta, es que mi guión falta, pasan años, 10 años y nunca se hace. Necesitamos, creo, producir bastante e ir aprendiendo en el camino. Un guión, puedes escribir 30 versiones, 40 versiones con expertos, hasta que no lleves a la escena, no pongas en escena y corrijas ahí, no se va a hacer igual, por más buen guión. Un guión siempre se convierte en una película cuando filmes y cuando lo edites. En la edición ya tienes la película, entonces solo invitarles a que hagan, no tengan miedo, no sean demasiado exigentes, digamos. Es bueno ser exigente, pero no se queden, no tengan miedo, tampoco tengan miedo de lanzarse al vacío, porque si uno no fracasa, entonces, ¿dónde está el éxito? Para tener el éxito siempre hay un fracaso también, para aprender. Listo, muchísimas gracias. Eso sería. Muchísimas gracias, Segundo. Realmente has ayudado bastante con todo este conocimiento que tienes y toda tu experiencia.
Ya mismo te escribo para coordinar eso de los estudiantes para que vayan a ayudarte en esta película que estás haciendo, ¿te parece? De una. Dale, bacán. Listo, con esto me despido y vamos a las conclusiones. ¿Cómo están? Ya estamos en la última parte de esta entrevista, el momento de las conclusiones, conclusiones tan esperadas. Este, Pintu segundo nos ha ayudado con unas reflexiones que son bastante interesantes a lo largo de toda esta entrevista. Me ha llamado mucho la atención de la experiencia que tiene, todo este trabajo que ha tenido, y tal vez es un poco injusto todo lo que voy a resumir, ¿no? Una de las cosas que más me llamó la atención, y creo que es una conclusión bastante válida, es algo que también nos recarga a todo el mundo que venimos que invitamos a estas entrevistas, ¿no? Es nunca dejes de hacer cine. Nunca. Si tienes un pequeño guión que tú dices que está un poquito imperfecto, hazlo. No es que todavía le falta, hazlo. En el camino lo vas mejorando. Yo dirijo una materia acá en la universidad en la cual uno de los trabajos precisamente es esta filosofía que nos cuenta Segundo, ¿no? Vas a hacer el mismo ejercicio, pero cada vez le vas a agregar diferentes cosas, y luego al final de la materia comparamos y mira lo que hiciste cuando recién llegaste, cuando no sabías nada, y mira lo que hiciste ahora, con básicamente la misma temática, la misma orden, pero con todas las técnicas que has aprendido a lo largo del camino. Mira toda la diferencia que haces en ese recorrido. Y es básicamente lo que nos ha dicho Segundo, ¿no? En un momento dices, es que tengo miedo de hacer lo que mi guión ya. Es que si no lo escribes, no vas a ejercitar tu músculo de audiovisual, de guión, de escritura, de grabar, de fotografía, de todo eso, y al final no vas a tener un producto nunca. Entonces, lánzate, hazlo, así sea mal, lo vas a corregir, lo vas a hacer mejor, y es un poco también lo que comentábamos, ¿no? Este libro de Robert Rodríguez, un cineasta bastante famoso, porque hace esta película del mariachi, la primera la hace con un presupuesto alrededor de $10,000, si mal no recuerdo, y luego la vuelve a hacer con un mayor presupuesto. El primero lo vende en un mercado diferente y luego ya lo lanza a otro tipo de mercado. Y eso lo hizo bastante famoso porque en teoría su presupuesto fue de $10,000, ¿no? Entre comillas, ¿por qué? Porque al final tu sueldo no está ahí marcado, ¿no? El sueldo de actores y demás es como que ellos te dan la colaboración. ¿Qué es lo que me lleva a la segunda cosa que dice Segundo y que yo quiero rescatar bastante? eh, no importa si no tienes un equipo especializado, gente que te apoye, este, tú consigue a la gente que tengas y con esa gente que tengas, haz cine. En este caso, Segundo nos contaba de que él en cierta forma, él estudió en una universidad de cine, aprendió bastante técnicas y no sé qué, y este conocimiento lo compartió también con su familia para que ellos pudieran apoyarlos en este desarrollo del audiovisual, ¿no? Entonces es bastante interesante cómo funciona esto de ser recursivo, de funcionar con gente que te pueda apoyar con talento, no necesariamente con plata, y ahí estás armando una especie de presupuesto que también es bastante interesante. Me invento ahorita, tienes un director de fotografía que en vez de pagarle $2,000, el man dice, yo no tengo, no me pagues, yo quiero hacer este proyecto contigo porque este proyecto es interesante. Esta es mi donación. Mi donación no es de dinero, pero es de tiempo y talento. Entonces, eso me parece que es una forma bastante interesante de hacer cine, ¿no? Juntar gente que en cierta medida tiene experiencia y apueste por un proyecto, una visión está contigo. Y me parece sumamente interesante porque precisamente es la forma como o el ideal con el que se estudia dentro de una universidad, por lo menos en la nuestra, en la Universidad Católica, en la carrera de cine, nuestra filosofía es que precisamente sean tus compañeros de trabajo, no las personas con las que te vas a enfrentar después en un mercado laboral, sino que precisamente cada uno se especialice en algo y tiene algo que apoyar para que finalmente crees un equipo bastante interesante que te pueda apoyar en las diferentes áreas del cine porque son inmensas, son bastantes áreas de trabajo y cada persona que ingresa tiene un área en la cual se quiere especializar, ¿no? No todo el mundo que entra a la carrera de cine quiere ser director, hay gente que quiere ser guionista, hay gente que quiere ser director de fotografía, hay gente que quiere ser, entonces,
de dirección de arte, entonces es una cosa que es bastante amplia, bastantes materias para ver, practicar y demás, bastantes complementadas unas entre las otras, entonces es una cosa que tú dices, sí, es verdad, alguien de repente tiene técnicas o tiene la habilidad de hacer arte, elementos que van a estar en el set, máscaras, disfraces y demás, entonces vestuario, entonces de repente esa persona es la que te va a servir y tú le das ciertos criterios del cine porque no es lo mismo hacer arte, vestidos para irte de fiesta, irte a una boda, que para el cine, porque luego cuando tú lo iluminas eso, de repente la tela es distinta, de repente la mancha no se ve, entonces todo eso tienes que ver con estudios de fotografía y demás, que es bueno que tener ese conocimiento y difundirlo un poco, ¿no? Que es lo que tratamos de hacer, ¿no? Esas son una de las dos cosas principales que nos comentaba Segundo. Y la tercera me llama bastante la atención de lo que nos comentaba, que dentro de toda esta visión que él tiene, ¿no? Eh, indígena, que nos comentaba que él quiere hacer con su lengua materna, con su lengua que es la segunda lengua oficial del Ecuador, que es el quichua, ¿no? Me dice que no nos diferimos mucho de estos, entre comillas, dos mundos distintos que tenemos, ¿no? Sino que en realidad somos lo mismo y lo que es más importante al momento de contar una historia no es necesariamente eso que me diferencia del otro, de las diferencias de culturas, quizá diferencia de pensamiento, sino más bien lo que me une con el otro y lo que uniéndome me hace destacar, por decirlo así, me hace diferente, me hace auténtico, me hace honesto, me hace original. Es precisamente eso, ¿no? Hay una frase, una persona que decía, ¿no? Ser original es volver al origen, ¿no? El origen es eso, ¿no? Lo que dice es, segundo, ¿no? En el caso de él, esta cosmovisión implica que volver al origen es volver a tus raíces, volver a quién eres, volver a quiénes son tus padres, cuáles son sus leyendas, cómo eran las historias que les contaba, cuál es mi experiencia viviendo en esta cultura que yo sí he vivido, que yo sí he experimentado y que la quiero contar a los demás, porque tal vez mi visión es única. Y esto que dice Segundo, de repente a algunos les parezca conocido, porque precisamente esto que cuenta es lo que también contaba el director de la película de Roma. Precisamente él contaba, ¿no? Esta película que me parece que ganó un Oscar a Mejor Película Extranjera, si mal no recuerdo, él contaba que tal vez esta película que yo estoy haciendo no es la Roma, una ciudad de México, que él conoció, no es la Roma que todo el mundo pone en los libros de historia, pero es la Roma que yo conocí, es la Roma de mi experiencia personal, que luego tiene sentimientos, emociones que son afines, comunes con el resto, que tienen una empatía con los demás, pero luego tú dices, sí, es verdad, esta historia tiene una manera de contarse que es original, una visión distinta y dice que no. Entonces, es lo que nos hablaba Segundo, ¿no? Es ser original, volver al origen, volver a quién eres y contarlo a partir de ahí y con eso conectas, ¿no? Ya con estos tres puntos es lo que yo más destaco de todo lo que conversamos con Segundo. Dijo muchísimas más cosas, estuvieron bastante interesantes y si te las perdiste o quisieras volverla a verlas porque fue bastante interesante, puedes chequearlo en nuestro canal de Facebook, está ahí en nuestros videos live, también está en nuestro canal de YouTube o también puedes seguirnos a través de nuestras redes en Instagram. Yo no quisiera despedirme, no sin antes agradecer a todos los que hacen posible este programa, agradecer a Alex Humanis, pieza clave para poder hacer este programa. Muchísimas gracias, Alex. Pueden seguir también su canal en el cual comenta varias películas, se llama Cinema On, los viernes a las 7 de la noche, si mal no recuerdo, a las 8 de la noche, si mal no recuerdo. Pueden seguirlo, tiene unos comentarios bastante interesantes sobre temas de series y películas que están actualmente dándose en diferentes canales, en cine, en Netflix y demás, ¿no? También quiero agradecer a María Emilia García, la directora de la carrera de cine, a la Facultad de Artes y Humanidades, a la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, al canal de la UCSG Radio y Televisión y a Denis Gonzaga que permite poder tener esta transmisión a través de este canal tan prestigioso que permite llegar a diferentes lugares del Ecuador, a diferentes rincones, a diferentes ciudades, a diferentes cantones, que es muy importante para nosotros.
poder difundir el arte de cómo se hacen estas cosas, la técnica a través de personas que ya han cursado este camino, de expertos que hemos tenido aquí, como el director de fotografía de La Forma del Agua, por ejemplo, a Fernando Zucoloto, por ejemplo, de las series de Netflix de Omnisciente o de El 3%, o a diferentes profesionales también del ámbito ecuatoriano que también han pasado por este programa, ¿no? Nos motiva que podamos llegar a cada rincón y que las personas que de repente no tienen acceso a esta educación puedan tenerlo a través de este programa. Y a los que sí quieren especializarse más, eh, los invitamos a que puedan sintonizarnos a través de nuestras redes sociales para que averigüen acerca de la carrera de cine, que es bastante interesante porque nuestra carrera, a diferencia de otros lugares, tiene el equilibrio perfecto entre la práctica y lo teórico. Es suficientemente teoría como para que sepas qué estás haciendo y por qué y para qué y cómo hacerlo, y también la suficiente práctica como para que tú puedas desarrollar esta técnica que te lleva en el tiempo a no simplemente a ser un maquinista de simplemente hacer, sino a ser y saber hacer para que tenga un sentido eso que haces, ¿no? Para que repercuta, tenga una identidad y para que te llene tus anhelos como persona de dejar una huella en este mundo y no simplemente estar detrás de un escritorio como maquinista, ¿no? Entonces, yo pienso que tiene bastante escribió perfecto, pueden chequear la malla, pueden escribirnos por Facebook, por el mail de la carrera, por todos lados, ahí estamos, para resolver cualquier duda que tengan, pregunten por nuestras becas, por la beca del CENESID, tenemos bastantes estudiantes del CENESID, del SNA, que vienen acá, estudian y tienen esa facilidad de poder estudiar con el financiamiento del Estado, que se preocupa por tener estudiantes cineastas y que en Ecuador se haga arte. También sería interesante que algún municipio quisiera respaldar a estudiantes de sus diferentes ciudades para que tengan este acceso también a becas y se hable de su ciudad a través del cine, ¿no? Entonces, es una invitación formal de mi parte como persona para que puedan hacer este tipo de inversión en su propia ciudad, ¿no? Escríbanos, pregunte por la carrera. El siguiente examen de admisión es el 22 de julio. Tenemos examen de admisión también en agosto. Aquí están saliendo las fechas. El siguiente es el 22 de julio. Pongan bastante atención, pregunten por nuestros cuestionarios y para que puedan estudiar. Tenemos la flexibilidad de que este examen de admisión va a ser online, en línea. Para los que viven en otras provincias pueden acceder a él. Entonces, escríbanos, pregúntenos por la malla, síganos en nuestras redes sociales y sobre todo sigan sintonizándonos en otros programas del Doctor Cinema, que tenemos un invitado sumamente interesante. Para el siguiente es un cineasta, hasta ahora me ha confirmado, cineasta ecuatoriana, bastante interesante en su recorrido, trayectoria de cine, que ha estado en diferentes lugares también internacionalmente. Entonces, los voy a dejar como sorpresita para que estén pendientes de las redes sociales para la próxima semana, que tenemos una invitada de lujo, ¿no? Entonces, sin más, yo me despido, no sin antes también agradecer a nuestros auspiciantes, a Humusan. Humo es el lombriz orgánico, el fertilizante orgánico que permite que tus plantas crezcan, tus huertos urbanos, tus plantaciones de banano, de cacao, de limones, de naranja, de todas las frutas que quieras. Es un fertilizante que está más que comprobado en diferentes lugares. Pueden seguirlo a través de sus redes sociales, están como Humusan, su guión S, están en Instagram, ahí podrán chequear el efecto que tiene y la comparación que hacen entre las diferentes plantas que tienen con humus y las que no tienen con humus, ¿no? Entonces, y también agradecer a todos los que comparten nuestro contenido, los queremos mucho más que si no lo comparten. Síganos también a través del canal de la Católica todos los sábados a las 7 de la noche, pueden sintonizar nuestro contenido. Y con esto ya, ahorita sí, me despido y agradezco a todos los que nos sintonizan. Entonces, esto es conmigo, nos vemos la próxima semana. Otro entrevistado, el mismo entrevistador, otra entrevista. Muchas gracias.